Los hechos presentados en este podcast están basados en relatos de testigos oculares. Algunos nombres y detalles fueron omitidos o modificados para proteger la privacidad de los participantes. El bien existe, pero el mal está vivo. Late en las penumbras como en los lugares más comunes. Nos acecha, nos persigue y a veces nos encuentra. Mística, el podcast. Hola, soy Luciana. Tengo 11 años y lo que voy a contar me pasó hace unos 3 años atrás. Recuerdo que fueron una cadena de eventos horribles que no olvidaré jamás. Cerca de mi casa, en 25 de mayo, a más o menos unos 3 kilómetros, había una casa abandonada a la que casi siempre iba a jugar con mis amigos. Nos quedábamos jugando allí hasta muy tarde. Teníamos mucho miedo de volver todo el camino, ya que estaba amurallado a los laterales por un monte denso y pinales con caminos oscuros y estrechos, que nadie se atrevía a entrar. Una tardecita, volvíamos caminando de aquel lugar y escuchamos unos pasos que venían del mismo lugar en el que estábamos, como si alguien hubiese llegado por algo, y como no sabíamos quién era, nos asustamos y comenzamos a caminar un poco alterados. Cada vez los pasos se escuchaban más cercanos, secos y rápidos, como acercándose a nosotros. Empezamos a correr y mi compañero arrojó la pelota para correr más rápido. Al día siguiente, cuando pasamos por el camino para buscar la pelota, aún con miedo, la encontramos. Pero estaba destrozada, hecha pedazos y la cámara cortada a la mitad. Nos quedamos con el horrible pensamiento de qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos encontrado allí. Luego, la semana siguiente, volvimos en bici de jugar en la casa, pero volvimos un poco más temprano para no pasar tanto miedo, y nos dejó la piel de gallina cuando escuchamos un susurro muy extraño que venía de los yuyales que se encontraban cerca nuestro. Pero no era un susurro normal. No parecía humano. Pisamos el pedal y llegamos a nuestras casas con un miedo, aunque no queríamos. Tuvimos que volver para buscar mandarinas en la planta que se encontraba al lado de la casa. Y cuando ya era casi de noche, salimos con bolsas llenas y miramos sorprendidos a la parte de chacra que se encontraba cerca. Se escucharon como sonidos parecidos a machetazos y balazos, pero nos asustamos más cuando escuchamos el grito de un niño y una mujer. Corrimos con el peso de las bolsas. Un compañero no resistió y la soltó. Nuestras madres nos preguntaron que por qué veníamos tan angustiados y les dijimos: hay algo allá afuera en el monte. Nuestras madres no nos creyeron. Como no queríamos volver allá, decidimos ir una vez más para buscar lo que haya quedado de cosas nuestras. Era sencillo, un solo viaje: ir, agarrar las cosas y volver. Entonces fuimos y nos quedamos atónitos cuando llegamos. Las cosas, pavas rotas, peluches destruidos, juguetes calcinados y algunos horriblemente destruidos. Pero lo que más nos asustó fueron los animales, porque estaban muertos y colgados, algunos completamente mutilados, otros destripados. Estaba todo lleno de sangre. Perros, gatos, cabezas de vacas y de cerdos, cadáveres de gallina. No soportamos ni un segundo y nos fuimos rápidamente de allí, sin nada, pero aterrorizados. Y lo peor estaba a punto de suceder. Escuchamos una motosierra arrancar en el medio del monte y que dejara de funcionar rápidamente, como si lo que la hubiera arrancado nos hubiera escuchado correr. Paramos cuando vimos en uno de los caminos oscuros un par de luces amarillas. Primero pensé que eran luciérnagas, pero empezaron a moverse paralelamente, y lo vi. Eran ojos, y de la nada salió del lugar una sombra negra que parecía burbujear, que se movía lentamente hacia nosotros. Nos quedamos pálidos. No podíamos movernos del miedo. Sus ojos amarillos brillantes, su tamaño, era la peor pesadilla en la vida real. La sombra se acercaba cada vez más, y de pronto se escuchó un susurro que decía: no te dejaré.
mientras una luz blanca que casi no iluminaba se ponía entre la sombra y nosotros. La luz empujó a la sombra haciendo que se desplomara en el piso, sin dejar rastro. No sé ni cómo volvimos a casa ese día, pero lo que sí sé es que no dormí por el tormento de lo que nos había sucedido. Decidí investigar en internet para definitivamente buscar una explicación lógica a lo que había pasado. No encontré nada hasta que llegué a un foro que contaba que en 1923 un hombre de apellido Herzog, que había contratado a un trabajador para cortar unos pinos y así ganar guita, que lo gastaba todo en bebidas alcohólicas para saciar el pensamiento de haber perdido su primer hijo. Dice que una vez dejó a su hijo solo para irse a tomar y el niño se acercó demasiado donde estaba trabajando el empleado y le cayó un gajo enorme de pino encima, matándolo al instante. El trabajador no lo podía creer y que, para que el hombre no lo castigase por lo sucedido, aunque sabía que la culpa no era suya, se suicidó. Y el padre, al llegar de tomar y ver al cuerpo de su hijo muerto con un gajo de pino atravesándole el pecho, rompió en llanto y decidió no contárselo a su mujer, pues padecía de un trauma tan grave por la pérdida de su primer hijo. El hombre, sin aceptar por el vicio a las bebidas, de que por su propia culpa su hijo había muerto, mata de un balazo a su mujer con la excusa de que ya no sufra más. Estando solo y con lo que había pasado, creció su locura y nació un nuevo pensamiento de envidias en las otras familias por verlas tan felices con sus hijos. Agarra un machete y dice: si yo no tengo familia, nadie la tendrá. Y comenzó a matar dejando sus víctimas de distintas formas, algunas mutiladas, otras destripadas. Esto siguió hasta que la policía lo encontró, pero de manera nada exitosa, ya que lo habían encontrado muerto sin explicación. Herzog quedó como un espectro de sombra que atormenta a sus víctimas antes de matarlas. Pero el espíritu de su hijo llega a proteger a las víctimas muy a menudo, con el corazón de proteger a aquellas personas atacadas por su padre, y lo descubrí todo. Me enteré que la misma casa en la que jugábamos era la de Herzog, la sombra, la luz, la frase del niño. Se lo conté a mis amigos y aún hoy en día no vuelvo a dar un paso más por aquel camino, por el terror que aún recuerdo. Dirección general, Cristian Robert Acuña. Idea y dirección, Gonzalo Bernal. Guión, equipo de Conozco Misiones. Diseño sonoro, música original y producción general, Enzo Lautaro y Gonzalo Bernal. Diseño gráfico, Luciana Ruth Procopio. Mística, el podcast, es un producto de Conozco Misiones con mi escuela y el gobierno de la provincia de Misiones.